Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en La Guardilla y ya sabéis que llega la hora de nuestra sección de literatura y en esta ocasión nos acompaña Juan Emilio Ríos, muy bien acompañado y valga la redundancia, de un escritor local y además muy conocido por todos, que es Francisco Rodríguez. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Bueno, nos vais a hablar de muchas cositas porque tenéis proyectos individuales, pero además tenéis un proyecto junto que Juan Emilio ya nos había comentado aquí en el programa. No sé por dónde queréis empezar. Yo creo que Francisco lo puede comentar más porque es el alma mater de este proyecto poético. La idea de hacer un proyecto juntos en poesía viene porque yo echo de menos el odio que muchas veces se tiene a los clásicos y en general a la literatura que muchas veces los profesores intentan que los alumnos lean. Entonces el proyecto se llama Los pétalos del verbo y es una idea que le plantea Juan Emilio en poesía, pero es yo no lo llamaría tampoco poesía. Los pétalos del verbo es más bien escritos, ¿no?, por así decirlo, porque en el fondo lo de los géneros es un poco relativo, ¿no? Entonces se trata de leer un clásico, puedes leer a Homero o puedes leer, entonces luego tú desde la perspectiva tuya literaria tú empiezas a escribir y lo que va saliendo es lo que de eso se trata el libro. El libro como veis es un proyecto muy amplio, ¿no? Y va a ir por partes, ¿no? Entonces va abarcando distintos autores, ¿no? Yo me siento cómodo en ese proyecto. Estamos en eso y luego también tenemos otro proyecto que es también muy ambicioso, pero ya eso es una novela, que ya eso lo estamos madurando, ahí no puedo todavía comentar mucho, porque puedo comentar el título, ¿no? Que se va a llamar, la novela que vamos a hacer juntos se va a llamar Los sueños del monarca. Entonces, claro, eso sí que también estamos muy ilusionados con los dos proyectos, uno en poesía, y que ya sí que hemos empezado con el de poesía, y también en Los sueños del monarca hemos comenzado, pero ya eso estamos trabajando porque ahí también hay un interés de darle un enfoque literario, pero queremos tratar de hacer un libro lo más digno posible literariamente, pero también queremos hacerlo desde el punto de vista de aventura, que una cosa no quite la otra, entonces que ahí va a surgir mucho la aventura y la fantasía en el libro, ¿no? En Los sueños del monarca. En ese libro que nos habláis que es de poesía, que repasáis, nos habéis dicho de Homero a Eurípides, es al final lo que os transmiten esos textos, ¿no? ¿Cómo sentís cuando lo leéis? Sí, como si tú coges y lees 100 años de soledad de García Márquez y tú te sientas una tarde y tú dices, pues a ver, 100 años de soledad, y tú empiezas a escribir y te colocas en un papel en blanco y dices, esto es lo que para mí es 100 años de soledad. Es una técnica que yo ya, como sabéis, he utilizado muchas veces, por eso me encuentro cómodo en el proyecto. Por supuesto, porque yo muchos libros míos lo que hago es coger citas de autores y luego pues yo intentar glosar esas citas, a ver qué me transmiten, qué puedo sacar yo de cada una de esas citas. Y bueno, el libro de Engendros de la Ira está basado en citas de Damas Alonso, el de Poeta en Alerta en citas de Federico García Lorca, también Litigrafía en Emilio Prado. Por lo tanto, ahora lo que yo no había hecho nunca era que esas citas fueran de autores clásicos, ¿no? Y hay que remontarse sobre todo a Grecia y a Roma, y bueno, y yo creo que va a ser un proyecto interesante. ¿Cómo estáis organizando lo de los autores? ¿Estáis eligiendo cada uno una obra en concreto? Porque me imagino que también dependerá de las obras, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo eso? Bueno, somos independientes en el trabajo. Yo ya he hecho una primera parte y se la he pasado a él, porque tuve la idea, la hice, y ahora él está trabajando. Pero yo lo he hecho, en algunos casos, algunos autores, he tomado referencias de enciclopedias y en otros he hecho una relectura de algunas de las obras. Claro, resultaría imposible volver a leer todo porque habría que tener un tiempo... Claro.
pero me interesa más la vida de los autores que la obra en sí. O sea, yo pensaba que me iba a interesar la obra y cuando me meto en este proyecto comienzo a ver la historia de los autores y me interesa más la obra de... cuando te voy a inspira escribir, más, ¿no? Exactamente, me inspira mucho más. Claro, detrás de cada autor hay una cantidad, vida, claro. una vida tan ejemplar que tú dices, bueno, me está inspirando más, sin salirse de los textos, el autor me interesa. ¿Y os habéis puesto una meta para cuando lo queréis tener terminado o lo estáis tomando con tranquilidad? El primer volumen pronto. ¿Sí? Quizá para antes de verano. Yo ya me he leído todo lo que le ha hecho y estoy haciendo mi propia selección de autores y ya he empezado a escribir. Lo que pasa es que estoy terminando estos días un proyecto que me tiene enfrascado bastante tiempo, que es el que os he comentado de La mujer esqueleto, y cuando lo termine en una semanita o así ya me meto a fondo con Los pétalos del verbo. Bueno, no paráis, ¿no? A pesar de lo difícil que está esto de escribir y publicar, porque hay que compatibilizarlo con otros trabajos normalmente, ¿no? Muchísimas cosas son las que tenéis, porque, como decimos, tú estás a punto de terminar uno, Juan Emilio, y en tu caso, Francisco, también hay pronto una presentación de otro libro. Sí, bueno, sí, claro. Volviendo a lo de antes... Tengo que añadir que él sí que tiene más experiencia que yo. En Los pétalos del verbo yo creo que a él le va a costar menos trabajo, pero yo también ahora, no se lo había comentado, que nos vemos poco, yo lo invitaría a eso, a que entrara también en el mundo de los autores, porque divaga uno en el mundo de los autores y aparte de la obra, y entonces uno experimenta nuevas cosas a la hora de escribir. La literatura es algo que siempre te va abriendo camino, es un arte donde cabe cualquier tipo de... Sí. Pero él tiene mucha más experiencia por los libros que ya ha citado. De hecho, el premio ha sido por Dámaso Alonso, basado en los textos de Dámaso Alonso. Poeta en alerta, que también es un libro muy bonito de Lorquiano. Bueno, no Lorquiano, no más que Lorquiano, basado en los textos de Lorca. Es emiliano, es de Emiliano. Porque la seña de él es muy... Él tiene una seña muy original, muy identificativa, y un poema de él se lee y corriéndolo. Yo soy más múltiple. A mí me gustaría volver un poquitito, Celia, cuando estabais hablando de este libro en conjunto, porque tú decías que lo interesante que es esa aproximación al autor, también porque se experimenta o se puede llegar a sentir lo que el autor quería transmitir, ¿no? Sí, captar esa esencia para uno. Porque mentalmente y espiritualmente entras en el autor, entras en él. Sin darte cuenta, entras en él. Entonces, estás leyendo la obra y estás intentando escribir un texto sobre lo que has leído ya y de pronto te viene el autor. Es como si te llegara el autor y el autor te pidiese, por así decirlo, ¿no? Anda por aquí ahora, ¿no? Que claro. Claro, hay muchos autores clásicos que las biografías de ellos se convierten o son leyendas, ¿no? Entonces todavía tú tienes la imaginación de poder... La imaginación es que es muy importante. Yo tengo amigos que me dicen, he leído algo tuyo que es que esto te lo conté, es que entre lo que uno escucha, de por aquí, de por allí, de por allá, y lo que uno se imagina o inventa, pues ya ves tú, entonces... Y retomando esa pregunta que hacíamos antes acerca de vuestros proyectos individuales, Celia comentaba que tú, Francisco, en junio vas a publicar un libro y que tú, Juan Emilio, pues aparte de llevarte otro premio por otro libro, pues también estás próximo a terminar un libro también. ¿Quién de los dos va a empezar a comentarlo, Francisco? Bueno, yo la novela que voy a publicar o que se va a publicar en junio depende mucho de él también. Pues a mí me preguntan ahora, ¿me dan la enhorabuena? Y yo le digo, dale la enhorabuena a Juan Emilio, porque fue él el que me empujó y me dijo, hombre, tú tienes que enviar esta novela. Es que la misma editorial que me sacó Poeta en Alerta, que yo le dije tanto a los editores como a Francisco que sería una novela muy buena para la editorial. Yo la presenté y bueno, ha sido y un flechazo entre los dos. Claro, a los 3 meses han respondido y el comité de lectura lo ha aprobado y entonces pues en junio saldrá. Y el prólogo va a ser mío, que lo tengo que hacer... No puede ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera. Después de lo que me empujó él, no puede ser de otra manera. Y la novela, pues en fin, hay poca gente que ha leído el manuscrito, pero hay algo que me agrada mucho porque como sabéis, trabajo en la biblioteca, le he dejado el manuscrito a algunas personas
en este caso mujeres, que las mujeres parece que son más... No, que me llevo muy bien con las mujeres. Pero sí que hay algunas mujeres, 4 en este caso, hay 4 personas que han leído el manuscrito y él, y de las 4 mujeres, todas las que se han enterado, pues están encantadas de que la novela se publique, porque a las 4 les ha gustado, e incluso una me ha dicho, dice, bueno, es que me ha dejado huella, porque cada vez que paso por el sitio donde vivía esta mujer, pues me acuerdo de ella y parece que la estoy viendo contigo en la playa y paseando y todo eso, en fin. Francisco, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de esa novela que se llama Petra in vino veritas, Sí. Porque nos has hablado a nosotras y la verdad es que tiene bastante buena pinta lo que cuenta, ¿no? Y cómo surge esta novela, porque además vemos ahí la portada que nos ha llamado mucho la atención y que nos ha gustado, y que es una propia ilustración de la protagonista, que es Petra. Sí, bueno, claro, me costó mucho trabajo hacer esta novela, pero no literariamente. Me costó trabajo porque es una historia real. Claro. Como dicen algunos de mis amigos, es que eso es lo que vende, eso es lo que vende. Bueno, a ver si la vendo, a ver si la vendo. Lo importante es que ella significó mucho. Yo la conocí cuando tenía 12 años, ella tendría unos 50 y pico, 54, 55, ella era una mujer que venía de Suecia y yo entablé una fuerte amistad con ella que duró pues hasta los 31 años, o sea, durante todo ese tiempo yo vivía de una manera muy intensa sus pensamientos y su manera de ver la vida y su manera de sentirla. Ella fue la primera mujer que me regaló El platero y yo, ella fue la que me regaló El viejo y el mar. Y era una mujer que a mí me daba miedo cuando estaba escribiendo, porque la estoy idealizando, pero es que era tan completa, amaba tanto el arte, amaba tanto la literatura, la música. Ella venía de Suecia y había interpretado a Lorca. Imaginaos que estamos hablando del año 72, todavía Franco no había muerto y yo la conocí en la adolescencia, luego durante el tiempo que yo la conocí en la parte adolescente, ella me enseñaba, trataba de que yo amara la música clásica, el jazz, y yo huía de todo eso. Pues ella decía que tenía muy buen corazón pero muy mal oído. Tocaba el piano, ella, y es una novela que habla de ella y se llama Petra in vino veritas porque era alcohólica. Era alcohólica. Era alcohólica, pero independientemente de que fuese alcohólica, ella lo que trataba era de que yo siempre me embriagase de eso, de la belleza natural. Paseábamos mucho por la playa, hablábamos mucho. Al principio, cuando nos conocimos, yo era todavía un niño, como aquel que dice, pero después ya, cuando yo fui creciendo, leyendo, pensando, teníamos unas conversaciones muy interesantes. Yo pasaba muchas y muchas horas junto a ella. Algunas veces ella estaba embriagada, otras veces no. La mayoría de las veces era muy difícil mantener un equilibrio y poder estar bien. Y una de las cosas que yo creo que puede ser importante en la novela es que esta novela puede ayudar a las personas que sean adictas. Pueden ayudar, porque yo siempre le preguntaba a ella, la novela siempre va sobre esa pregunta girando, ¿por qué bebes, no? ¿Por qué bebes? A mí me resultaba muy curioso, Francisco, cuando nos comentabas además... Pero no puedo contar mucho, ya al final, porque hay muchas cosas al final. Te voy a hablar de la portada de ese dibujo que tú nos dices que nos contabas, como digo, que ella te había regalado. Sí, yo tenía 19 años y ella me dio la portada, me la pintó. Y me dijo, un día vas a escribir una novela sobre mi vida. Entonces yo escribía poesía en aquella época. Ya había ganado el premio Quijote en aquella época, con 18 años gané en Ciudad Real. Y yo escribía poesía y me gustaba la poesía. Pero la prosa yo no... Pero ella insistió. De todas formas tengo que decir que mi compañera y mi mujer, que es mi correctora también,
y que lee mucho lo que yo escribo, ella dice que Petra in Mino Veritas es un largo poema que yo le hago a esta señora, ¿no? a Petra. Es un largo poema, dice ella. Pero vamos, sin dejar de plasmar una historia, que es la historia de ella. Ella tuvo una serie de problemas, sí. Tuvo un primer fracaso matrimonial, luego tuvo un segundo fracaso matrimonial que fue la que la deshizo completamente. Ella vino para tratar de olvidar, para tratar de... Y entonces, pues claro, también es interesante porque se habla mucho de Sabinillas, de Manilva, de 2 décadas después de la muerte de Franco, de la entrada en la democracia. Entonces... O sea, que tenemos muchos elementos, ¿no? Esa historia de esta mujer, un poco de historia de aquí del municipio. Francisco, ¿pero en qué momento decides voy a escribir sobre Petra y voy a contar esta historia? Fue mucho después de que ella me dejara la portada, porque luego me dejó, ya sí que fue inevitable. Cuando ella ya enfermó, porque claro, lógicamente un alcohólico enferma, entonces claro, ella entró en la cirrosis. Ella me dejó unos manuscritos, ya yo estaba casado, tenía a mi mujer, mis hijas, todos las conocemos, ella formó parte de nuestra familia y de la familia tanto de mi mujer como de la familia de mi madre y de mi padre, que mi madre me decía algunas veces, vete con ella porque la quieres más que a mí. Y fue cuando ya ella me dejó los manuscritos que yo dije, un día tengo que comenzar a escribir algo sobre esta mujer. Y ya fue cuando surgió el proyecto y comencé a escribir Petra in Mino Veritas. Y esa editorial que lo va a publicar, que nos hablabais de ella, es una editorial de Laurín de la Torre, ¿nos habéis dicho también? Fuera de micrófono. Se llama Hacer Leer. Yo, el primer contacto que tengo con esta editorial es un libro de Nuria Ruiz, una poeta de Algeciras. Que también. Sí, que viene mucho por aquí. Que publicó su libro Bitácora de un viaje a Tánger sin retorno, que se presentó aquí también en Manilva. Y bueno, la verdad es que cuando yo vi cómo había quedado el poemario, pues entonces ella dice, pues manda uno tuyo, que seguro que te lo coges. Entonces yo a raíz de esa publicación presenté el mío, el de Poeta en Alerta, quedó bastante bien y ya bueno, pues ya empecé a hacer difusión de la editorial, porque luego se portan bastante bien en el tema de distribución, de presentaciones, de todo, ¿no? Entonces, pues Francisco me dijo que quería sacar una novela, yo le di rápidamente los datos de esa editorial y pues ha fructificado el proyecto y la verdad es que estamos muy contentos los dos, ¿no? de que salga. Juan Emilio, tú vas a hacer el prólogo y me gustaría que nos contaras un poquito de esa novela. Hemos escuchado el punto de vista de Francisco como autor. ¿Qué fue lo que te enganchó, lo que te atrajo de esta historia? Bueno, ya estáis viendo cómo es la historia, ¿no? La historia es muy cinematográfica, es de una historia de película totalmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que descubrir personas así, ¿no? Que son como faros que te van guiando a lo largo de la belleza, de la literatura, de la cultura. Yo también he tenido casos parecidos, ¿no? Y bueno, desde que yo era pequeño yo me he criado siempre con personas mayores, vivía en un patio de vecinos, estaba más tiempo con mis abuelos que con mis padres y la verdad es que me he visto reflejado en esa novela también, ¿no? Y hoy en día, pues ahora yo me encargo de que los escritores mayores de Algeciras, sobre todo Flores el Gaditano, que tiene 92 años, Manuel Fernández Mota con 88, Luis Silveira, que tiene 86, pues yo soy como el niño que los acompaña y que los escucha y que les ayuda a escribir sus libros y a publicarlos, ¿no? Me he convertido en esa persona que estoy pendiente de los escritores mayores en Algeciras. Entonces me he visto totalmente identificado con Francisco y con Petra, totalmente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría, Juan Emilio, antes de terminar, que nos hablaras de este premio reciente que has conseguido en Zaragoza y del libro también que, independientemente de este proyecto que tenéis conjunto, que aunque estás terminando, ¿no? Sí, bueno, el premio es un premio pequeñito, han participado 450 personas y he quedado el tercer premio, que ya es bastante. Lo que pasa es que es un premio por un solo poema, de menos de 15 líneas. Sobre la luna, y yo lo he titulado Luna Azul, un poema que escribí en Conil este año porque fui a un certamen de las 2 lunas de agosto. Este agosto hubo 2 lunas llenas y bueno, la verdad es que es un premio bonito.
Y en cuanto al libro, pues un proyecto que me ilusiona mucho porque son basados en ilustraciones de Jesús Baroni, un dibujante de Algeciras, con el que yo ya tengo un libro escrito que se llamó La noche de la mandrágora, y ahora estamos haciendo La mujer esqueleto, basada en una leyenda lapona del siglo XI. Él ya tiene las ilustraciones hechas porque iba a publicarse con otra autora. Ese proyecto se quedó en un cajón y ahora pues yo un día en su casa vi las ilustraciones, me enamoré de ellas y me dijo, pues haz tú el texto y lo publicamos. Así que ahí estoy, y un libro que estoy bastante ilusionado. Qué interesante y qué importante es cuando se escucha hablar que, en este caso, Francisco, tener a alguien como Juan Emilio, que nos contabas que te apoya, ¿no?, a dar este paso, a ser valiente y a escribir ese libro, cuando sabes que en realidad es duro, porque no solo es el hecho de que esté basado en una historia real, sino que es tu historia, parte de ti, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que ocurre, que cuando tú escribes una historia real, la imaginación puede trabajar, pero no tanto. Y claro. Es más, yo en Petra in Vino Veritas tenía los textos de ella, su vida, además la conocía. Y yo no podía jugar con la imaginación, tenía que basarme en la realidad. Pero lo que sí está claro es que cuando tú escribes, como le pasa a Juan Emilio, y vas a casa de un amigo que también tiene una visión artística, como le pasa a Jesús, y él ve unas ilustraciones y dice, bueno, es que esto no se puede quedar en el cajón. Él es un hombre que va rescatando arte, como yo lo veo a él, va rescatando arte. O sea, él es un profesor que va rescatando arte y que le da pena que el arte se quede en los cajones. Entonces, no me extraña la labor es una labor grandiosa lo que hace con los escritores ya adultos o viejos, y con las personas que tienen arte en sus cajones. Y dice, bueno, eso hay que sacarlo y hay que darlo a la luz para que el mundo lo vea, ¿no? No puede quedarse para unos amigos y para algunos familiares, tiene que sacarlo al mundo, ¿no? Y es muy interesante la labor que él está llevando a cabo desde ese punto de vista. Aparte, él es un profesional de las letras. Yo escribo, pero soy un autodidacta, yo soy un investigador y me gusta leer, pero él me causa mucho respeto, ¿no? Y para mí siempre es un honor que él los textos míos los lea y diga, pues mira, tira para adelante porque vas bien, o es importante para mí, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, claro que es muy importante. El apoyo de él es súper importante, claro. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero Francisco, te tenemos muy cerca. Juan Emilio además colabora con nosotros toda la semana, así que de verdad que estás invitado aquí al programa cuando quieras. Y por supuesto estaremos pendientes de esa presentación del libro, que habéis dicho que antes del verano lo tendremos aquí en Manilva, si no me equivoco, ¿no? Sí, en Manilva la presentación. Quiero hacerla yo en Manilva porque además el libro habla de Manilva. Claro. Porque, vamos, la editorial me ha dicho que podría hacerla en otro lugar, pero yo quiero que se haga aquí. Por supuesto. Primero en Manilva, luego también en se la hará en otros lugares después, pero yo creo que se presente FNAC, aquí en Manilva. Siempre hacen presentaciones. Que, por cierto, he recibido un correo de un autor que también es muy importante, muy conocido, que él sabe de quién hablo, de Antonio Romero Márquez, que dice que le gustaría venir a la presentación. También un hombre mayor, vamos, si hay que ir por él, un personaje, un poeta excelente de Córdoba, que es extraordinario, Premio Bahía con Jardín de Arena, y me dijo en el correo, me gustaría, bueno, yo creo que ya habría que ir por él, porque yo creo que Antonio Romero Márquez tiene 85. Eso es lo bueno que tiene la literatura, que a cualquier edad siempre llega, ¿no? Hombre. Que eso es fundamental. Reiteramos el agradecimiento de que nos hayáis acompañado, por supuesto que estáis invitados nuevamente a venir aquí, os lo agradeceríamos. Y lo dicho, muchísimas gracias y nosotras nos despedimos, Celia, hasta mañana. Sí, nos despedimos ya, claro, hasta mañana. Y antes de despedirnos yo quiero hacer un llamamiento porque la semana pasada tuvimos una presentación del libro. Tenemos mucha suerte aquí con la Delegación de Cultura, se presentan muchos libros y no asiste tanto público a lo mejor como debería, y hacer un llamamiento a que disfrutemos y aprovechemos la oportunidad de tener a los autores y poder preguntarles. Y nada, que nosotras, Belén, nos vamos ya, que mañana volvemos aquí con la Buhardilla y con más cosas. a las 6 de la tarde, y que también nos podéis seguir en www.rtvmanilva.com. Así que muchas gracias y hasta mañana.